Bien, amigos, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día nos place compartirlo con José Ignacio Paliza, nuevo presidente del Partido Revolucionario Moderno y representante por ese partido de la provincia de Puerto Plata. Así que cafecito. salud. Y mira, oye, tú sabes que él se está estrenando en los medios de comunicación como presidente del PRM. Desde el proceso convencional no había participado No me digas en ningún espacio de televisión. Con un reto no pequeño como presidente del partido. Primero, qué bueno, gracias, que el partido decidió poner dirigentes nuevos, de ñapa jóvenes, ¿verdad? Porque aquí se eternizan en la cúpula. Esto es una cosa que no para solo siempre. Ponerlo, el método que utilizó de ejercicio democrático de elección de autoridad, eso hacía tiempo que no se veía aquí. No, ojalá que el ejemplo que el PRM impulsó, celebrando una convención y posibilitando la renovación de sus cuadros dirigenciales en todo el territorio nacional, sea un ejemplo que puedan emular las demás organizaciones políticas. Ayer conversaba con un buen amigo, un colega senador del Partido de la Liberación Dominicana, quien me hacía esa reflexión, de que de alguna manera muchos de ellos también celebraban el hecho de que el PRM pudiera renovar sus estructuras porque ellos esperan que el PLD renueve las suyas. Y esto sería, creo que un ejercicio saludable para la democracia dominicana y para las estructuras partidarias, de que todas las organizaciones del país pudieran correr con una suerte similar y renovar sus estructuras internas para poder cambiar las sinergias y las dinámicas internas de las agrupaciones políticas. Ahora bien, esa renovación es un buen síntoma, pero no es la cura de enfermedades muy graves que tienen nuestros partidos, incluyendo el PRM. Claro, evidentemente que no. Y la enfermedad quizá más grave es el hecho de que se ha impuesto que en los partidos es con dinero que se obtienen candidaturas y puestos dirigenciales. Y eso ha podrido el ejercicio de la política en el país. Por eso lo importante de las leyes que se discuten en el Congreso. El elemento fundamental, lo principal en la discusión, por ejemplo, de la ley de partidos, así como también de la ley electoral, no son las primarias, es el financiamiento. La política se ha convertido en una actividad cara, que la inversión que se tiene que hacer no guarda relación con la lógica, y por tanto el dinero se ha constituido en un elemento fundamentalísimo para la participación en política y el limitante para que hombres y mujeres jóvenes, con una trayectoria de vida interesante, con aportes a la sociedad, con una participación en plataformas deportivas, culturales, que sean de interés social, no es suficiente para poder participar. Sin embargo, en el proyecto que se aprobó en el Senado no hubo cambios significativos en esa materia. Todo lo contrario, hay una eliminación de la prohibición del financiamiento de empresas extranjeras por un lado, por otro lado el límite para gastos en las campañas políticas no es significativo o no es tal, porque cada candidato puede gastar una cantidad inmensa de recursos. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú crees que todavía hay la posibilidad de...? Yo que creo que el enfoque del país debió y debe ser efectivamente ese. Lo digo no como presidente de una organización, sino como participante del propio proceso. El dinero es un elemento que perjudica y entorpece la dinámica de la propia democracia y de la libre participación de la gente. Y debe ser el foco de nuestra atención, debe estar ahí, debe ir encaminado hacia ahí. Si nosotros logramos tener leyes fuertes, con garras, con sanciones, que limiten la participación del dinero, no solamente de candidatos, sino también del propio Estado, entonces tendríamos una política diferente y tendríamos actores diferentes. Sí. ¿Qué te parece la decisión anunciada ayer por la Junta Central Electoral de el cese inmediato de toda la actividad de campaña política y sobre todo la reacción del coordinador de la campaña de Leonel Fernández, Bautista Rojas Gómez, que le ha llamado hasta pelele? ¿Cuál fue el término que usó? Pusilánime. La República Dominicana no puede vivir inmersa en un proceso electoral constante. La ciudadanía es el principal propietario accionista de su democracia y del país, y por tanto no es justo que todos nosotros, ustedes, la ciudadanía, lo obliguemos los políticos a que la misma gire alrededor de nosotros,
sino que debe ser un efecto inverso. Y por tanto entiendo interesantísimo la decisión de la Junta de regular los procesos y los tiempos. Ahora, que no sea esa reacción que para mí parece bien lógica o noble, bien intencionada, óbice para que también se puedan detener o paralizar esfuerzos diferentes que se dan en democracia en un país como el nuestro y que constitucionalmente están recogidos. Me refiero a las luchas, los reclamos, a los esfuerzos reivindicativos que tanto agrupaciones políticas como entidades de la sociedad civil y ciudadanos pudieran impulsar. Hay que delimitar muy bien que lo que la Junta Central Electoral ha impulsado es una resolución que busca detener el proselitismo como tal, la promoción individual, la proyección de candidaturas con miras a procesos venideros, pero no puede, y veo, y en la lectura de esa resolución la noto así, que no busca o no puede buscar detener otros procesos y dinámicas que se dan naturalmente en la sociedad y alrededor de los partidos políticos. Porque los partidos políticos recientemente, en la tradición reciente dominicana, no se han convertido en el centro, por ejemplo, de los esfuerzos de reclamos y de oposición. No se han colocado alrededor de la gente, sino de forma inversa. Eso también, también es un cuestionamiento grave a la oposición, que no hace oposición. Y hago coloco ese inciso ahí, hago tanto énfasis en el tema, porque de las cosas que queremos impulsar desde el Partido Revolucionario Moderno y de las cosas que iremos anunciando en los próximos días son esfuerzos importantes de movilización. Nosotros queremos colocarnos alrededor de los reclamos de la gente y queremos estar ahí ocupando el lugar que nos corresponde como partido de oposición y por demás como alternativa política en República Dominicana. Allí donde hay problemas que identificar, nosotros queremos estar construyendo las soluciones con la gente a esas problemáticas. Y por tanto, es interesante, aplaudimos, felicitamos la resolución de la Junta, pero también entendemos, o entiendo yo, oportuno hacer las precisiones del lugar para que pueda tener mayor nivel de vamos a decir, de coherencia y de fuerza la propia. Sí, es muy importante que haga esa aclaración, esa decisión de la Junta Central Electoral de ninguna manera significa limitar los derechos de asociación, de libre expresión, de movilización que tienen las instituciones, los grupos y la ciudadanía en términos generales, sino que se refiere específicamente al tema de proselitismo electoral. El PRM, que tanto tú en tu condición de presidentes de esta organización política como Carolina Mejía en su condición de secretaria general y de jóvenes políticos, tiene grandes retos y desafíos. Y sabemos que en la campaña electoral, en la campaña interna del PRM, te has referido a iniciativas, programas y proyectos para ser lanzados desde esta organización política. Tu condición de nuevo presidente del PRM, ¿a qué estaría dando prioridad de manera que la principal organización política de la oposición comience a jugar el rol que tiene que jugar? Mira, los retos que tenemos del interno del partido son múltiples. Es una organización joven que creció o surgió en medio de un proceso electoral, todos sabemos cómo, y por tanto las cosas que tenemos que hacer internamente son muchas para colocar la organización en un estado que nos permita ser mejores articuladores sociales, un centro de pensamiento robusto y que pueda generar propuestas constantes, así como una alternativa para llegar al poder en el año 2020. Por eso el trabajo es mucho en muy poco tiempo. Y está llamado a diferentes vertientes. Lo interesante de este proceso es que tanto el presidente del partido como la secretaria general no tenemos ninguna otra intención que impulsar nuestro partido. No hay en nosotros la idea de generar a través de las posiciones que ocupamos niveles de liderazgo ni proyecciones personales. Nosotros queremos impulsar nuestro partido con miras a los procesos venideros. ¿Cuáles son las acciones que vamos a anunciar? Bueno, la próxima semana, los próximos días, estaremos convocando los organismos del partido para poder primero complementar el proceso convencional, que no ha del todo culminado porque hace falta designar los secretarios nacionales, directores departamentales del partido, que es una acción más propia de las nuevas autoridades. Y hay alguna crisis no resuelta, alguna crisis no resuelta, como Santiago, por ejemplo. No, hay algunas provincias, no es tanto el caso de Santiago, que es muy evidente, pero hay algunos casos de conflicto que hay que resolver, pero son los menores. Pero nosotros tenemos tareas en diferentes temas que debemos de hacer.
En primer lugar, un gran plan de crecimiento y organización territorial que vamos a impulsar en los próximos días para hacer crecer nuestra militancia y hacer crecer el nivel de simpatizantes que se conectan con el partido. En segundo lugar, un esfuerzo de regulación y apertura de locales en todo el territorio nacional, comenzando por las 8 provincias del país. Espacios que deben de ser ejemplos o modelos de organización, de respeto y de interacción constante con la gente. No solamente es un local para reunirse de vez en cuando, sino que tiene que estar vinculado a esfuerzos que van más allá. Vamos a relanzar la marca PRM, nuestra propia identidad, haciendo un branding nuevo de la organización para colocar o refrescar hasta nuestros propios símbolos y conectarlo mejor con la ciudadanía. Tenemos que mejorar nuestras comunicaciones porque se ha criticado que el PRM no hace oposición y no es cierto. El PRM ha hecho mucha oposición, sin embargo quizás no ha sido capaz de comunicarla de la mejor manera. Son cosas diferentes. Hay que sacar la oposición de ruedas de prensa y hay que llevarla o descentralizarla para que los 520.000 militantes podamos hacer y trabajar en un esfuerzo de oposición de manera constante. También tenemos que hacer desde el Partido Revolucionario Moderno, que lo decía anteriormente, en ese esfuerzo de oposición, generar esfuerzos de movilización. Siempre fuimos, en esa tradición que nos acompaña, muy vinculados a los grupos, diferentes grupos que conforman la sociedad dominicana. Ahí tenemos que volver. Y nosotros queremos conectar a través de esos espacios al PRM con las grandes problemáticas nacionales. Los esfuerzos que tenemos que hacer son múltiples y también hacer del PRM un partido en red, porque las comunicaciones, el desarrollo de las tecnologías nuevas hacen que hay demasiadas herramientas a nuestra disposición para hacer del PRM un partido más eficiente, más efectivo y más conectado con la sociedad. Y por último, porque son muchos los temas, pero creo que enfocados en esos pilares fundamentales, es el tema de la formación de nuestros militantes. No es posible que sigamos teniendo o impulsando, desarrollando liderazgos sin tener el tiempo, la dedicación, la tranquilidad de formar nuestra militancia. Tenemos que hacerlo. Y no solamente alrededor de nuestra identidad, de lo que representamos, de las ideas que nos convocan, sino alrededor de los diferentes quehaceres sociales, económicos y políticos del país. Llegamos a una alcaldía, a una diputación, impulsamos a un candidato a senador y luego de alcanzar las posiciones no sabemos para qué. Entonces tenemos que formar a nuestra militancia, dedicar los recursos que recibimos de la Junta para aplicarlo a formar ciudadanos. En algunos casos sí saben para qué. Por ejemplo, cuando llevan a una posición en el Congreso a un dueño de guagua o a un representante de los dueños de guagua o de los dueños de camiones, ustedes saben para qué es. ¿Qué intereses van a ir a defender ahí? Y ustedes los postulan. Aquí hemos cuestionado mucho el hecho de que los partidos, porque ustedes no son diferentes a los otros en esa materia, y eso es lo lamentable, que no sean diferentes. Los partidos prefieren hacerse representar por los dueños de las guaguas que por los pasajeros que son el pueblo. Acepto cualquier crítica que usted pueda hacernos alrededor del PRM, inclusive sé que lo hace bien intencionado. Sin embargo, nosotros sí queremos ser diferentes a los demás. Y la idea que queremos impulsar desde el PRM, inclusive la proyección de candidaturas futuras, es tener mejor control de las propuestas que hacemos y del por qué las presentamos. Nosotros sí queremos impulsar un partido diferente, de hacer política de manera diferente, haciendo política más proactiva que de generar o de demostrar las negatividades que existen en el sistema que todos vivimos y intentar, ¿verdad?, crear las condiciones para llegar al poder, para poder transformar el país. Nuestras intenciones son muy diferentes. Sin embargo, fíjate lo que pasa, que las principales luchas sociales, ustedes han estado ajenos, porque lo más que pueden hacer es decir que están de acuerdo. Pero, por ejemplo, aquí, la ley de educación duró 20 años sin cumplirse. Y fueron particulares los que hicieron un movimiento. El partido, bueno, el PRM no existía, pero ustedes sí existían en el PRD. Y ahora, con la lucha por el fin de la impunidad y de la corrupción, la lucha por la justicia independiente. Pero don Muchi, el empoderamiento ciudadano... son banderas que han tenido que tomar particulares. Pero la lucha, las reivindicaciones de las luchas sociales tienen que ser aplaudidas y tampoco uno le puede
La idea nunca puede ser que los partidos sustituyan a la sociedad. No, eso es, en Chile, eso es bueno. En Chile, por ejemplo, recientemente, las grandes luchas por las reivindicaciones educativas no la impulsó ningún partido de oposición, la impulsó la gente, jóvenes. Es usual y normal que los grandes movimientos sociales sean impulsados por la sociedad. Claro, nosotros tenemos que estar ahí como organizaciones y ojalá estar a la vanguardia de las grandes preocupaciones nacionales. Sin embargo, tampoco la idea es sustituir a la ciudadanía, sino acompañarla, ir de mano con ella y trabajar junto a ella para poder transformar la República Dominicana, porque no podemos bajo ninguna circunstancia querer que la política sustituya a la ciudadanía. Vamos a sí, hacer tengo una que pausa, hacer la pausa y regresamos para continuar esta conversación con José Ignacio Paliza. No se vayan, quedan temas muy importantes y muy calientes, ley de partidos, por ejemplo. Regresamos. Sí. Bien, continuamos conversando con el presidente del PRM y senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza. Han entretenido al país con el asunto de que si las primarias van a ser abiertas, que si son cerradas, que si es como cada partido le dé la gana. Y está el tema del financiamiento ahí, que es mucho más importante que todo eso. ¿Qué va a pasar con una cosa y con la otra? Con el financiamiento y con el tipo de primaria que se va a aprobar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es asumir la actitud, que entendí en algún momento determinado que era cuando se anunció, ¿verdad? El presidente anunciaba a través de una carta que se iba a generar en lo interno del Congreso una dinámica que nos iba a permitir sacar la ley. Y ojalá que ese espíritu pueda mantenerse, pueda respirar, porque al fin y al cabo este país necesita ser regulado, necesita regular sus partidos, la vida interna de los partidos y regular la democracia. Y por tanto, lo principal de toda esta discusión es hacer posible esas leyes. Y nosotros tenemos que hacer desde la oposición y el país en sentido general todo cuanto humanamente posible para sacar esas reformas. Claro, con las formas adecuadas, las garras adecuadas para hacerlas cumplir y con las fuentes o las formas mínimas que hagan que la ley sean y la posición del PRM con relación a este tema del método para la selección de candidatos. Hay un acercamiento con sectores dentro del PLD. El PRM ha mantenido su posición que los organismos siempre han impulsado y se mantiene ahí. Básicamente, nosotros queremos impulsar padrón cerrado, que nuestro partido quiere ir a un proceso con padrón cerrado. No, eso es lo interno del partido. Que sea organizado por la Junta Central Electoral y que sean simultáneas para garantizar mayor nivel de garantías entre las actuaciones de diferentes partidos y que no haya trasiego de votos ni participación o influencia de un partido a otro. ¿Y están de acuerdo con que sea obligatoria para todos los partidos? Ahora, lo que sí tenemos que hacer es lograr que la ley sea aprobada, porque nosotros necesitamos. Pero ese es el obstáculo precisamente, el de las primarias o el método de selección de candidatura. ¿Están dispuestos ustedes a llegar a algún tipo de acuerdo con un sector del PLD para que cada partido político escoja el método de selección de candidatos? Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo posible para que la ley sea aprobada. Y si eso obliga de alguna manera también a flexibilizar parte de nuestras posiciones, siempre y cuando uno no renuncie a los principios y a las ideas que uno cree, pues uno debe de aunque le acusen de estar muy cerca de la posición oficialista del danilismo. No, es que no estamos hablando de acercarnos a ningún grupo político. El Partido de la Liberación Dominicana tiene complejidades internas que todos conocemos y tienen diferencias internas importantes. Algunos buscan que sea la oposición los que les resuelvan sus problemas. Nosotros no estamos enfocados en los problemas del Partido de la Liberación Dominicana. Respetamos esa organización y queremos estar al margen de sus diferencias. Nosotros queremos una ley, tenemos ideas muy claras que hemos ido desarrollando y muy coherentes alrededor de todo este proceso, que hemos coherenciado con los partidos de la oposición, inclusive en diferentes momentos, pero entendemos que por encima de cualquier propósito tenemos que tener ley y queremos ser regulados. Por tanto, si tenemos que hacer algunos niveles de flexibilizar de alguna manera, llegar a conversar, siempre y cuando no claudiquemos en las cosas en las que creemos, tenemos que hacerlo, eso es parte de la propia democracia. ¿Qué es más importante? Pero nuestro partido fijó su posición y está ahí, conocido por todos los actores del sistema y de la propia sociedad. ¿Qué es más importante, el financiamiento o el tipo de primarias? No,
para mí el financiamiento, inclusive si usted lee el propio proyecto que se ha presentado, tiene un corte más hacia regular el financiamiento de los partidos con mira a los procesos electorales y no con mira a la vida institucional de los partidos. Hay que entender que los partidos son instrumentos, en mi visión, públicos, que no le pertenecen a sus militantes y cuya razón de ser está mucho más atado a ser organizadores o articuladores sociales que a ser plataformas electorales. Las elecciones son un elemento accesorio de la vida partidaria, no su razón de ser, aunque en muchos casos nosotros podemos pensar que es inverso. Y por tanto, en el mismo tema del financiamiento, también debemos darle importancia al financiamiento de los partidos como organizaciones como tal y no como estructuras políticas. De las cosas que faltan en el financiamiento, le voy a poner un caso que tampoco está regulado. Por ejemplo, ahí nos queda específicamente claro en el proyecto que hoy se está discutiendo si un candidato dentro de un partido puede recibir financiamiento individual, si no se habla de la organización como tal. Y entonces le da demasiado poder también a las estructuras partidarias si no se le permite al individuo captar financiamiento para sus propias precandidaturas y para sus propios eventos. Lo que quiero yo decir es que hay mucho por donde trabajar en materia de financiamiento y coincido con usted, que el elemento fundamental de esta pieza es el financiamiento y no las primarias. Las primarias vienen a ser importantes en el debate como consecuencia de las realidades internas de las organizaciones hoy. Cambiando de tema, recientemente el Ministerio Público presentó una acusación a varios encartados, 7 encartados con relación al caso Odebrecht, al soborno de Odebrecht en la República Dominicana desde 2001 hasta el 2014. ¿Cuál es la posición del PRM con relación a todo este proceso? Varios de sus dirigentes forman parte de esos encartados. ¿Tiene el país ahora mismo la oportunidad de enfrentar realmente este tema de la corrupción y de la impunidad desde su punto de vista? Mire, el PRM ha sido inclusive el primer articulador o la primera institución que elevó la voz en relación al caso de Odebrecht. Hay que recordar que inclusive en el medio del proceso electoral el partido, alrededor de las autoridades del momento, elevó las denuncias y querellas frente a la propia Procuraduría General de la República para iniciar el proceso de investigación. Y por tanto estamos muy comprometidos a que este tema pueda encontrar la verdad y que cada imputado, así como la sociedad en sentido general, pueda conocer las interioridades de este proceso, así como de cualquier otro que pueda surgir. En la República Dominicana, y lo decía en el Congreso, en el momento en el que se originó este caso, es un momento para nosotros lograr un quiebre, un antes y un después. La corrupción de alguna manera ha permeado bastante la cultura política dominicana y el quehacer social en sus diferentes órdenes, y nosotros tenemos que buscar la manera de romper el equilibrio cómodo que ha vivido la impunidad hasta el momento. Y para eso debe ser el caso de Odebrecht, así como otros que puedan surgir, el centro de ese interés colectivo y nacional que debemos todos impulsar. Por eso celebro que movimientos como el propio Movimiento Verde y otras agrupaciones hayan sido persistentes en su vigilancia para que este tema pueda encontrar el mejor. ¿Tiene la esperanza de que este caso llegue a fondo y realmente los responsables tenemos que impulsarlo? paguen? Todos conocemos las debilidades del propio expediente, conocemos de las debilidades del sistema judicial dominicano, sabemos de esas fragilidades, pero tenemos todos que impulsar desde los partidos políticos y la sociedad en sentido general para que este y otro caso puedan encontrar la verdad y se pueda construir la verdad alrededor de ellos. Una cosa es debilidad y otra muy diferente es un partido controlando la justicia, un partido de gobierno. ¿Ustedes estarían dispuestos a comprometerse en una campaña electoral o desde ahora a que si ustedes llegan al poder no habrá un solo militante ni ex militante en ningún cargo de juez, de procurador, de fiscal, de Cámara de Cuentas, ni nada de eso? Bueno, son dos cosas. José Ignacio Paliza es miembro del Consejo Nacional de Magistratura también. Y en la actuación que tuvimos, tanto quien les habla como la compañera Josefa Castillo, en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura, no hicimos otra cosa que solicitar eso y solicitar transparencia. No hay un juez nuestro.
lo que indica el compromiso que tenemos con impulsar ese proceso. Y claro, en la formación del Consejo Nacional de la Magistratura, es evidente que no tenemos la capacidad de entender en el futuro cómo estaría conformado el propio Consejo, porque la idea del propio Consejo era que ninguna fuerza política tuviera el control del mismo. Sin embargo, en el devenir político de los últimos procesos se ha producido un inverso que ha hecho que el Consejo haya quedado bajo ciertos también niveles de debilidad. Pero nuestro compromiso es con justicia independiente. Sí, en relación con eso, si la gente, y vamos a decir alrededor de un movimiento como el Movimiento Verde, exigiera que cada partido defina su apoyo a una nueva constitución que, además de prohibir definitivamente la reelección, garantice que ningún militante o ex militante puede ser juez, fiscal ni Cámara de Cuentas, ¿estaría el partido dispuesto a comprometerse con eso? Pero don Uchi, la Constitución no prevé nada contrario. La idea hoy de las normas que nos convocan es a que tengamos una justicia independiente. No es un tema de normas, es un tema de compromiso de quienes nos dirigen y compromiso de sus actores. Por tanto, ¿firmarían ustedes un compromiso en ese sentido? ¿De justicia independiente? Sí. Pero claro, con muchísimo gusto. Es más, estaríamos al frente de cualquier movimiento tendente a solicitarlo. Lo hicimos en el pasado Consejo Nacional de la Magistratura. Ha sido un reclamo persistente nuestro y creemos que nosotros tenemos que volver a las reformas que se intentaron impulsar en el año 97 y que se han ido perdiendo en el tiempo. Esas reivindicaciones por las cuales luchó Peña, que tanto forjó Peña como producto de las crisis políticas de los años 90. Nosotros tenemos que volver a ese momento, tenemos que volver a los principios de aquel momento y tenemos que impulsar justicia independiente. Estamos totalmente comprometidos con impulsar un proceso que nos venga a fortalecer el sistema judicial dominicano. Algunos aspectos constitucionales que no ayudan mucho en esto o a esto, como es el tema de la reforma que se hizo en el año 2010 de la Constitución, que dio la posibilidad de que entrara el Procurador General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, y por ende una mayor posibilidad a quien está en la gestión del Poder Ejecutivo de tener mayor control de esta institución. ¿No se requiere de un Consejo mucho más diverso y equilibrado para lograr una justicia independiente? Esos son controles que se deben quizás pensar, ¿verdad? ¿Cómo mejoramos la composición del Consejo? Hay varias propuestas. Hay algunos que inclusive dicen que deben ir, los jueces deben ser electos por voto popular, cosa de la cual yo no estoy de acuerdo. Pero el narcotráfico haría gustoso grandes inversiones. Sí pueden buscarse maneras creativas de tener mejor nivel de control sobre cómo se conforma el Consejo. Ahora, lo que sí debe haber es un compromiso de todos con impulsar ese proceso. Ahora, en este año debe convocarse en cualquier momento el Consejo Nacional de Magistratura, y la matrícula que habrá de cambiarse este año del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia es uno ya importantísimo. Que cambia. ¿Cuántos se van a sustituir en uno y en del otro? Tribunal Constitucional 4 y de la Suprema Corte de Justicia, si no cometo un error, creo que 3, incluyendo el presidente de la propia Suprema. Lo que quiero yo equivaler a decir es que ese nuevo consejo es uno importantísimo ya, que no debemos esperar futuros gobiernos, sino solicitar, trabajar junto al actual y junto a la composición actual, empoderándose la sociedad para impulsar desde ya un proceso a que invite a que gente de calidad participe en los procesos y que también nosotros podamos entre todos forjar que sean electos las personas con mayores niveles de calidades y calificaciones. Bueno, ya dieron una muestra con la elección del Tribunal Superior Electoral y esperemos que así siga siendo con las otras instituciones. Muchas gracias, a José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, por acompañarnos en su primera entrevista después de su condición de presidente, y gracias a todos ustedes. Les invitamos a que mañana, a partir de las 6 de la mañana, estén nueva vez con nosotros. Hasta mañana.